La historia no desaparece sin más. A veces resurge en los lugares más inesperados. Y estos alucinantes descubrimientos militares demuestran que el pasado nunca desaparece del todo. Solo está esperando a ser encontrado. ¿Con qué frecuencia se desentierra una pieza de artillería completa de 2 guerras mundiales? Los exploradores descubrieron un obús Schneider de 155 mm completo después de 8 décadas bajo tierra. Esta arma de diseño francés, que pesaba 3.300 kilogramos y disparaba proyectiles de 45 kilogramos, era el único obús pesado de Polonia en 1939. Escondida dentro de una montaña en la frontera entre Croacia y Bosnia, se encuentra la base aérea subterránea abandonada más grande de Europa. Contaba con 3.5 kilómetros de túneles protegidos por puertas antiexplosiones de 100 toneladas que albergaban escuadrones de MiG-21. En 1992, las fuerzas de retirada detonaron 56 toneladas de explosivos en su interior. Hoy en día, los túneles marcados por las cicatrices siguen estando muy minados. En la capital de Serbia, unos trabajadores de la construcción desenterraron una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial de 1 tonelada enterrada a 6 metros bajo las calles de la ciudad. Con 620 kilogramos de explosivos, se procedió a su evacuación inmediata para su eliminación segura. Este emblemático Flak 3637 alemán de 88 milímetros de la Segunda Guerra Mundial fue descubierto abandonado por las tropas yugoslavas en condiciones casi operativas. Ahora se planea su restauración para demostrar la versatilidad de esta legendaria arma antiaérea y antitanque. ¡Hay una bomba en la playa!, gritó un oficial cuando un misterioso objeto apareció en la costa de Florida. El descubrimiento, que provocó el pánico, resultó ser un dron de entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, derribado 2 meses antes. Elevándose desde el mar como máquinas de guerra alienígenas, los fuertes Maunsell han protegido las aguas británicas desde 1942. Estas 7 plataformas interconectadas se sostienen sobre pilares de hormigón de hasta 49 metros de altura. Armadas con cañones antiaéreos, derribaron 22 aviones enemigos y más de 30 bombas volantes B-1 durante la guerra. Volcado a boca abajo en la selva de Peleliu, este tanque estadounidense fue descubierto exactamente donde fue destruido durante la brutal batalla de 1944. Los exploradores descendieron a uno de los 6 silos de misiles nucleares Titan I abandonados. Descubrieron que estas fortalezas subterráneas albergaron los primeros misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos entre 1960 y 1965, ahora completamente abandonadas y que han pasado a manos de propietarios privados. Imagina sacar un legendario tanque volador de un lago helado después de 75 años. Este IL-2 fue recuperado del lago Kulonga, donde se estrelló en 1943. Sorprendentemente, la cabina blindada protegió al piloto, que sobrevivió a la guerra, y ahora es uno de los ejemplares mejor conservados de todo el mundo. En Camboya, el aviso de un pescador llevó a unos buzos a sacar del río Mekong una bomba MK-80 de 227 kilogramos, aún activa. Lanzada en 1969, este peligroso hallazgo fue cuidadosamente elevado a la superficie utilizando globos inflables. Tras colarse por debajo de una valla en un territorio olvidado, este explorador descubrió un polvorín de la Segunda Guerra Mundial en estado de descomposición, lleno de cajas de armas antiguas y estructuras deterioradas. Ahora las abejas han reclamado las ruinas y la naturaleza está borrando poco a poco de la memoria esta reliquia de la guerra. Los exploradores urbanos descubrieron un Humber Pit británico, un camión blindado de 6.5 toneladas muy utilizado durante la década de 1950. Con 4.93 metros de largo, esta robusta máquina sirvió para la seguridad interna en Irlanda del Norte antes de ser abandonada para siempre.
En las selvas de Peleliu, las fortificaciones japonesas siguen protegiendo los arrecifes de coral de 100 metros. Esta fortaleza de 1944 consiste en un laberinto de túneles con máscaras antiguas abandonadas y enormes posiciones de artillería perfectamente conservadas. ¿Qué ocurre cuando te topas con un emplazamiento militar en el que hay bombas activas junto a tanques abandonados? Estos exploradores se encontraron precisamente con eso: un helicóptero que posiblemente se utilizó en Afganistán, vehículos blindados y municiones sin detonar. El descubrimiento más escalofriante fue un vehículo radar con instrumentación de la Guerra Fría y un misil ruso. En el este de Groenlandia se encuentra una inquietante cápsula del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Blue East 2 era una base de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos construida en 1942 con una pista de aterrizaje de 1500 metros excavada en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Hoy en día miles de barriles de combustible oxidados y vehículos militares en descomposición siguen esparcidos por este paisaje. Olvídate de los museos normales. Este explorador se topó con el motor Technica abandonado de Alemania, donde un avión descansa sobre un tanque en un cementerio en descomposición, donde enormes reliquias de 14 metros se pudren desde el año 2007. Este hidroavión alemán Heinkel HE-115 de la Segunda Guerra Mundial se hundió en el fiordo noruego en diciembre de 1942 y fue recuperado casi 70 años después. El bombardero torpedero tenía una envergadura de 22 metros y transportaba 1000 kilogramos de bombas. ¿Qué tal si te topas con una fortaleza oculta? Las autoridades descubrieron recientemente un impresionante almacén subterráneo que contenía más de 45.500 piezas de munición y minas enterradas a 3 metros de profundidad en el suelo. El deshielo de los Alpes suizos reveló los restos de un C-53 Skytrooper que se estrelló en 1946. Y ahora, después de 70 años, el avión estadounidense de 20 metros de envergadura finalmente está emergiendo de su tumba helada. A 1500 metros de profundidad en el Golfo de México descansa el submarino U-166. Hundido en 1942 tras atacar al vapor SS Robert E. Lee, durante 60 años la Marina atribuyó el hundimiento al barco equivocado, hasta que se encontraron ambos pecios a 3 kilómetros de distancia. En las profundidades de Francia, una enorme cantera esconde un cementerio subterráneo de camiones militares nazis y de la OTAN. Estos gigantes de hierro de 7 metros de altura yacen abandonados en túneles que originalmente se creían destruidos por la resistencia. Una inmersión rutinaria se convirtió en una investigación policial de alto riesgo después de que se sacara una K-47 del lecho del río. Los buzos también recuperaron una bolsa con misteriosas pruebas criminales. Estos chicos desenterraron una caja de municiones alemana MG-34 de la Segunda Guerra Mundial. Esta caja de acero contenía incluso 250 cartuchos con cinturón para la emblemática ametralladora de 121 centímetros. Aquí los buzos se toparon con una mina paracaidista tipo GC de la Segunda Guerra Mundial de 2.6 metros, pero con su carga explosiva de 700 kilogramos, décadas de agua salada hicieron que la explosión de eliminación fuera sorprendentemente pequeña. Contempla los restos destruidos del Atlantic Wall de Hitler, la defensa costera de 5.000 kilómetros, construidos con 17 millones de metros cúbicos de hormigón. Estos búnkeres fueron diseñados para detener la invasión aliada el día D. El siguiente explorador descubrió vehículos blindados de transporte de tropas anfibios BTR-60 soviéticos abandonados en un bosque remoto. Estos transportes de tropas de la Guerra Fría con blindaje impermeable soldado ahora se oxidan entre los árboles. Además, sus escotillas superiores cuelgan abiertas como si las tripulaciones hubieran desaparecido en medio de la misión. Bajo las aguas de Hawái se encontró una maravilla tecnológica.
el hangar de aviones del I-400 japonés, el submarino más grande de la Segunda Guerra Mundial, con 120 metros. Capaz de lanzar 3 bombarderos de alas plegables, fue hundido en 1946 para ocultar sus secretos a los soviéticos. Situada en una colina de 120 metros en Hong Kong, esta fortaleza construida por los japoneses consta de 7 fortines principales conectados por trincheras. Construida tras una escaramuza guerrillera en 1943, incluye incluso 6 búnkeres satélite para soldados individuales. Este bombardero en picado de la Segunda Guerra Mundial se estrelló hace 64 años y se hundió 30 metros hasta el fondo del lago Michigan. Ahora cubierto de mejillones, cebras y algas, el Douglas SBD-5 Dauntless será sometido a una restauración completa. Este buque de guerra descubierto tiene una historia impresionante, ya que sirvió en ambas guerras mundiales, acogió los experimentos secretos de Thomas Edison, apareció en el videoclip de Madonna y asistió a la ceremonia de la Estatua de la Libertad de Reagan. Equipos de búsqueda rusos sacaron del río Volga un raro tractor blindado T-20 Komsomolets. Solo se fabricaron 7.780 de estos tractores de artillería de la Segunda Guerra Mundial, diseñados para remolcar camiones antitanques y transportar a 6 tripulantes al campo de batalla. Nos trasladamos a Budapest, donde el depósito de Spamtelek albergó en su día 82 motores de una nave de 20.100 metros cuadrados. Hoy en día las legendarias locomotoras MAB 424 Búfalo yacen abandonadas como recuerdo de la edad de oro del ferrocarril en Hungría. Descubierto por un visitante en un pristino parque nacional croata, este cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros sigue dominando el Adriático desde su posición de combate original. Esta batería permaneció en servicio militar activo hasta la década de 1990. Las autoridades rusas dieron con una mina de oro al descubrir 36 kilogramos de explosivos y 100 armas de fuego, lanzagranadas y 15.000 cartuchos que estaban preparados para un conflicto a gran escala en los bajos fondos. En Vietnam, unos trabajadores desenterraron una enorme bomba sin detonar que pesaba más de 860 kilogramos. Nada comparado con las 800.000 toneladas de municiones sin detonar que se calcula que aún contaminan el país. Detrás de una enorme puerta de acero en una ladera albanesa, los siguientes descubridores encontraron la base aérea de Yadr, 600 metros de túneles que albergaban docenas de MiG soviéticos y también chinos. Este hallazgo es un tanque pesado KB-1 de 45 toneladas, hundido en el hielo ante el sitio de Leningrado en 1943, cargado con minas y también municiones. Un paseo matutino se convirtió en una emergencia militar cuando un civil descubrió 2 granadas, lo que desencadenó una respuesta completa de los zapadores que descubrió más de 500 granadas F1 con un total de 40 kilogramos de TNT de 1943. Pero ese no fue el único bosque que escondía sorpresas mortales. Unos recolectores de setas en Bielorrusia se toparon con 59 minas y 7 detonadores de granadas en lugar de la cosecha que esperaban. A 18 metros sobre las olas se alzan 2 imponentes fortalezas marítimas de hormigón construidas durante la Primera Guerra Mundial para defender el estuario de Humber en Inglaterra. La fortaleza Bolsen requirió 40.000 toneladas de hormigón y tardó tanto en construirse que la guerra terminó mucho antes. Esta gigante de 25 metros de diámetro albergaba a 200 soldados con redes antisubmarinas. En pleno bosque, unos excursionistas se topaban con un helicóptero estrellado con árboles que literalmente crecían a través de su cabina. Un misterioso accidente que nadie puede explicar. ¿Qué hace un submarino de 50 metros varado en un río seco? Este enorme gigante de acero sorprendió a todos los que lo descubrieron.
pero resulta que en realidad es una maqueta hiperrealista, aunque sigue siendo un completo misterio por qué alguien lo construyó aquí y luego simplemente lo abandonó. Unos trabajadores de la construcción desenterraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 450 kilogramos cerca del puerto de Hong Kong, pocos días después de que se neutralizara otro explosivo idéntico en el mismo lugar. Después de 48 años bajo el agua, el Lu-534 fue rescatado a 62 metros de profundidad. Esta cápsula del tiempo intacta de 77 metros aún contenía 6.5 toneladas de explosivos activos. Estos descubridores tuvieron mucha suerte. El legendario North America P-51 Mustang de 1944 acababa de ser encontrado en un viejo hangar, conservado durante más de 80 años. Este misterioso disco fue avistado bajo vigilancia gubernamental, lo que desató rumores de que el gobierno finalmente está trasladando un ovni estrellado. ¿Podría tratarse de tecnología alienígena? Estos chicos eslovacos descubrieron algo escalofriante en el bosque, un búnker subterráneo totalmente funcional con electricidad. Este refugio de la época de la Guerra Fría, con paredes reforzadas, se encuentra oculto bajo el suelo de un bosque normal y corriente. ¿Qué es lo realmente inquietante? El cableado y los suministros nuevos sugieren que no fue abandonado hace mucho tiempo. Desaparecido durante 40 años, este raro Lockheed modelo 10A, uno de los únicos 149 que se fabricaron, fue finalmente localizado en lo profundo de un remoto pantano. El descubrimiento reveló su icónico fuselaje de 10 metros, conservado por la tumba inundada. Encontrados esparcidos por las montañas de Irlanda, 4 enormes motores Bristol Hercules de 1 tonelada marcan el lugar donde un bombardero Halifax de la RAF se estrelló contra los acantilados durante un error de navegación en 1950. ¿Crees en los visitantes del más allá? ¿Por qué estos excursionistas se quedaron atónitos al encontrar este objeto parecido a un ovni fuera del sendero, reclamado por el bosque? Encontrado pudriéndose en un pantano de California, este dragaminas construido en Canadá en la década de 1950 es un fantasma militar de 45 metros. Permaneció oculto durante años a solo media milla de la toma de agua potable de una ciudad. Este P-40 Kitty Hawk británico, hallado en las arenas egipcias, permaneció intacto durante 70 años. El aire del desierto mantuvo casi intactos los instrumentos y las armas de la cabina del caza de 10 metros. Gracias a las imágenes satelitales, los exploradores avistaron tanques abandonados en medio del desierto. Abandonados y olvidados, ahora están siendo lentamente sepultados por la arena. Encontrado en un bosque cerca de San Petersburgo en 1989, este Focke-Wulf FW-190 se estrelló en 1943. Ahora restaurado, es el único ejemplar en condiciones de volar con su motor BMW 801 original. Muy cerca de Londres, las autoridades se apresuraron a retirar una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial de 500 kilogramos, descubierta en el río Támesis, porque incluso las reliquias peligrosas llegan a veces a la orilla. Unos buscadores de tesoros encontraron misteriosas piezas de maquinaria arrastradas por el mar que resultaron ser en un raro Airacobra australiano de la Segunda Guerra Mundial, con un diseño único de motor central y un eje de hélice que discurría directamente debajo de la cabina del piloto. Un tanque ligero soviético T-70 emergió tras décadas de cautiverio en un pantano, con su estructura de 9.2 toneladas notablemente intacta. Este tanque para 2 personas con blindaje de 45 milímetros fue uno de los más de 8.200 fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. En lo profundo del bosque de Idaho se encontró el fuselaje sorprendentemente intacto de un B-23 Dragon Bomber de enero de 1943.
Los 8 miembros de la tripulación sobrevivieron al aterrizaje forzoso en el lago helado y recorrieron 65 kilómetros a través de la nieve para ser rescatados. Echa un vistazo a este extraño búnker descubierto que custodia el río Merrier en Francia, equipado de forma única con una torreta de tanque Renault R-35 capturada. Este hombre descubrió los restos de un misil Iskander de $3 millones derribado. Cerca había un vehículo militar carbonizado y raciones secas rusas abandonadas. Estás viendo aviones militares por valor de millones de dólares encontrados en el aeródromo de Bredanak en Inglaterra. Los aviones Harrier Jump Jet y los helicópteros Sea King se encuentran en las pistas que en su día albergaron las operaciones del mando costero durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora convertido en una escuela de entrenamiento de bomberos de la Royal Navy, este aeródromo satélite se ha convertido en un inesperado cementerio de aviones. La naturaleza lo recupera todo, incluidas las municiones sin explotar. Y aquí unos exploradores húngaros encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial alojada en el tronco de un árbol hace 80 años. Muchos búnkeres, plataformas de lanzamiento de misiles, almacenes, y eso es solo la punta del iceberg de lo que los exploradores descubrieron en una fábrica de municiones abandonada. ¿Cómo ha llegado una mina naval a una montaña? Unos excursionistas se quedaron atónitos al encontrar esta mina marina esférica de la Segunda Guerra Mundial sin detonadores, a gran altura y lejos del océano. Esta no es la típica decoración del jardín. Alguien descubrió una exposición al aire libre con docenas de cascos auténticos de la Segunda Guerra Mundial de varios países: alemanes, soviéticos, estadounidenses, británicos, todos dispuestos como monumento conmemorativo. Detectores de metales holandeses desenterraron un casco alemán M42 Stahlhelm de un campo de batalla del frente occidental después de 73 años bajo tierra. Su decalcomanía descolorida de la Luftwaffe apareció junto con la pintura gris azulada original y las marcas militares. Allí es donde se encontró el B-29 Super Fortress sobreexpuesto que se estrelló en 1948. La envergadura de 43 metros de este enorme bombardero sigue esparcida por el paisaje. Contempla los dientes del dragón, miles de pirámides de hormigón que se extienden por la campiña alemana. Estos obstáculos reforzados de 90 a 120 centímetros fueron diseñados para detener los tanques de la línea Siegfried durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en un paraíso tropical como São Miguel se encontró una máquina de guerra oculta. Estos 10 cañones Krupp intactos de 15 centímetros están conectados por túneles y un sistema de búnkeres. Abandonados en la década de 1960, estos cañones de 120 años de antigüedad se conservan en perfecto estado. ¿Qué tal si te topas con un arsenal realmente explosivo? Los soldados descubrieron un enorme alijo repleto de lanzagranadas RPG en perfecto estado, algunos aún sellados al vacío y listos para la acción. El Mar del Norte sigue arrojando a la costa reliquias mortíferas de la Segunda Guerra Mundial. En la costa alemana, los expertos encuentran constantemente explosivos, incluida una enorme ojiva de torpedo de 400 kilogramos. Cada marea trae nuevos peligros a la superficie, lo que convierte esta búsqueda de peligros enterrados en una tarea interminable. Abandonada tras una fatal cena de carne del oso polar, los científicos finalmente descubrieron Schatzgraber, una base secreta nazi en el Ártico que contenía 500 artefactos congelados en el tiempo desde 1944. El campo de batalla olvidado de la Guerra Fría en África reveló tanques soviéticos, vehículos blindados BMP y piezas de artillería abandonadas en el paisaje angoleño. Estas máquinas oxidadas son lo único que queda del conflicto civil, con más de 400 millones de dólares en equipamiento militar. Congeladas en una pesadilla de 1916,
Estas trincheras forestales destrozadas se encontraron llenas de equipo oxidado donde 8.400 canadienses libraron una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Imagina un estadio situado sobre un polvorín. Esto es básicamente lo que ocurrió cuando unos trabajadores desenterraron 10.000 granadas de artillería de la Primera Guerra Mundial justo debajo de un campo de fútbol de Macedonia del Norte. Es difícil de creer, pero es un milagro en los bosques canadienses. Este lugar donde se estrelló un bombardero Canso de 1945 sigue en pie después de que un fallo en el motor obligara a realizar un heroico aterrizaje de emergencia en el que todos sobrevivieron. Nos trasladamos a las gélidas profundidades de un fiordo noruego, donde unos buzos redescubrieron un raro hidroavión Heinkel 115. Este hallazgo de la Luftwaffe de 17 metros se conservó sorprendentemente gracias al agua fría, apareciendo como una sombra plateada fantasmal en el fondo marino. Es una locura lo que todavía hay allá afuera, ¿verdad? Pero la historia no deja de sorprendernos. Cuéntame cuál es tu hallazgo favorito en los comentarios, suscríbete y permanece atento a más descubrimientos increíbles que llegarán pronto. ¡Nos vemos!